Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar en este día la escuela dominical y vamos a estudiar en el capítulo número 17. Quien no tenga su expositor lo puede encontrar en la base bíblica en Marcos 5 del versículo 25 al 34. Y primeramente, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por este día, Señor, que tú nos das vida y nos fortaleces, Padre Santo, para oír tu palabra, Señor. Padre, yo te agradezco, Señor, mi Dios, que mis hermanos, Señor, que están en sus hogares, Padre, en este día, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, mi fe y su fe se active, Señor, mi Dios, porque este es el propósito, Señor, mi Dios, de la enseñanza de las escrituras que tienen poder, Señor, mi Dios, y que están para nosotros, para estos tiempos, Señor, mi Dios, oírlas y ponerlas en práctica, Señor, activando nuestra fe en ti, Señor Jesucristo. Padre, yo te ruego que sea tu Santo Espíritu en medio de nosotros, Señor, ayudándonos y aún, Señor, obrando, Señor, grandes milagros, grandes cosas, que es lo que vamos a estudiar hoy en este día, Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, vamos a estudiar esta clase y todavía estamos en nuestro expositor estudiando sobre el tema trimestral, el propósito de los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión vamos a estudiar esta lección. Se titula La respuesta divina a la fe que persevera. Nuestro pensamiento central nos dice: Jesús responde al creyente cuya fe persevera y vence cualquier obstáculo. El texto aéreo nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7, versículos 7 y 8. Y vamos a leer nuestros tres objetivos. El primero es reconocer que para acercarse a Jesús, la primera condición es tener fe. La segunda es descubrir que muchos rodean a Jesús, pero son pocos los que dan el toque de fe. El tercero es destacar la importancia de confesar las bendiciones recibidas. Para esto vamos a leer, hermanos, los versículos que vamos a estar estudiando. En Marcos 5:25 dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. El 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. 34. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a estudiar sobre la mujer que recibió la bendición
de ser sanada tan solamente con un toque del manto de Jesús. Vamos a ver nuestra introducción. Esta enfermedad no solo había minado las fuerzas físicas de esta mujer, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, gastando inútilmente en médicos que no habían logrado dar con una solución. Incluso dice que antes le iba peor. Aquí estamos estudiando en Marcos, que dice su enfermedad era un azote, como un látigo de los empleados por los romanos para castigar a los malhechores. Sumado a este cuadro oscuro, una enfermedad de este tipo tenía también implicaciones religiosas que sin duda vendrían a aumentar su dolor. Según la ley Levítico, capítulo 15, 25 al 27, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto de Dios. Al parecer, esta enfermedad habría condicionado su relación con Dios a lo largo de los años. También impedía su trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. Así es de que para esta mujer, por 12 largos años había tenido una vida sumamente difícil, en dolor, sufriendo en su cuerpo este flujo de sangre, y además no podía ir al templo como los demás a buscar de Dios. Estaba en una condición sumamente crítica, difícil, y a pesar de todo eso, pues ya había gastado todo su dinero, y también lo que acabamos de leer dice que ella no podía tener contacto con nadie cercas, que estuviese cercas, porque la persona que se acercara a ella se consideraba también inmunda por 7 días. Tenía que ser purificada la persona. Así es de que ella era una persona que tal vez mucha gente no se quería acercar a ella, que era despreciada aún en esa manera. Vamos a comenzar el estudio en el desarrollo. En el primer punto nos dice qué se necesita para recibir un milagro. Vamos a ver nuestro inciso A. Sentir una profunda necesidad es lo primero que tenemos que tener nosotros, la necesidad. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Ahora vamos a ver que en este caso, si recordamos el estudio pasado, se estudió sobre la hija de Jairo, y Jairo, que ese era un hombre principal de la sinagoga, que vimos en ese estudio que a él no le interesó al ver a su hija en esa condición, ya para morir, agonizante. No le importó su puesto en la sinagoga, sino que él fue y buscó ayuda donde sabía que había ayuda. Y recordamos que Jesús había llegado de Gadara, donde recuerden que también había sido libertado aquel hombre que por mucho tiempo padecía en los sepulcros y había sido libre completamente por el Señor. Así es de que al encontrarse con Jairo, se encaminaba a resolver esa llamada urgente para ir a sanar a su hija que estaba agonizante. Y vemos que al Señor
había una multitud cuando llegó de Gadara y, y toda esa gente, cuando Jairo vino y habló con él, no se retiró de ellos. Iba una multitud grande en camino a casa de Jairo, y aquí es donde comienza la historia de esta mujer, que nos dice así: una mujer logró con muchísimo esfuerzo acercarse a él porque tenía una gran necesidad. El flujo de sangre que desgastaba y destruía el cuerpo de esta pobre mujer era una hemorragia crónica que había padecido ya por 12 años. No lo dicen los escritores, pero quizás se tratara de un caso de cáncer incurable, porque recuerden que ya muchos doctores lo habían visto y había tomado de diferentes medicinas y nada había pasado. El evangelista Marcos describe los 3 grados de esta tragedia. El primer lugar informa que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Esto indica que ya había estado en manos de cuantos doctores había y se había aplicado todas las medicinas disponibles. En segundo lugar, explica que la enfermedad, que la enferma había gastado todo lo que tenía. En tercer lugar, el escritor dice que lo lamentable era que nada había aprovechado, antes le iba peor. Es triste la condición de esta mujer, que al oír que Jesús pasaba por allí, al oír que Jesús había hecho grandes cosas, pues ella salió. Y también, hermanos, en nuestros tiempos, quizá entre los más cercanos a nosotros haya alguien en un estado tan deplorable como ese, pero hay esperanza de restauración. El primer paso para ello es sentir la necesidad y salir en busca de ayuda cuando todo lo demás ha fallado. Hay esperanza en este estudio, hay esperanza en esta palabra, hay esperanza en cualquier condición que se encuentre usted. Todo es posible en el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él va a seguir siendo el mismo para todo aquel que tenga la fe como la tuvo esta mujer. Ahora vamos a pasar al inciso B, y para eso vamos a leer el 27 y el 28. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella vemos que ya tenía fe. Al oír de Jesús se activó su fe, porque aún dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta mujer era una gentil de la región de Cesarea de Filipos. Es posible que estuviera en Capernaum buscando los últimos recursos para su mejoría. Y vemos que desde aquí, pues ella nada le había resultado, hasta que apareció en su corazón la primera vislumbre de esperanza cuando oyó de Jesús. Cuando ella oyó de Jesús, que había llegado de Gadara, y que aquel hombre había sido sano, aquel hombre había sido libre, y después de también oír a la multitud que iba en camino a la casa de Jairo, a ver a su hija que estaba moribunda. Aquí nosotros podemos entender, hermanos, que pues ella no oyó de que Jesús estuviese cobrando dinero, que le hubiese cobrado al gadareno, o que le estuviese cobrando a Jairo. Ella pues
hemos leído que ella no tenía ningún recurso ya, todo lo había gastado. Y pues esta esperanza nació en ella, esta fe nació en ella, y pues ella se animó y salió a buscar al Señor. Ese es algo que pues nosotros debemos hacer si nos encontramos en una situación similar, ya sea menor o mayor que la que esta señora tenía. Lo que sí podemos asegurar es que en el corazón de esta mujer se ven los 3 pasos de fe, dominados con los términos latinos noticia, asencia y fiducia. Primero, ella oyó de Jesús, es decir, recibió información o noticias sobre las cosas que el Señor podía hacer. Este es el aspecto intelectual de la fe, la llegada de las buenas nuevas. Por eso es muy importante anunciar las buenas nuevas, porque cuando usted y yo anunciamos las buenas nuevas de salvación y hablamos de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, se activa la fe de aquellos que no le conocen. Segundo, aceptó en su corazón, es decir, hubo en ella un asentimiento de que Jesús podría ser su único medio de restauración. Aquí vemos el aspecto emocional de la fe, aceptar a Jesús. Tercero, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Este es el acto fiduciario o de confianza plena en el poder de Dios. Esta es la parte práctica de la fe, sin la cual nada es posible. Ahora, nosotros acabamos de leer que ella vino por detrás. ¿Por qué? Porque también, aparte de todo lo que estaba pasando, ella era una mujer gentil, y una mujer gentil no podía estar juntamente con los judíos. Así es de que por su enfermedad y por esta parte, pues ella vino por detrás. Y además de eso, pues se sentía indigna porque pues tenía el flujo de sangre. Esa era otra de las cosas que pues no podía ir de frente a ver al Señor. Era muy difícil para ella. Este es algo digno de admirar por parte de esta mujer, porque habiendo tantos factores, tantas cosas que pues ella podía estar desanimada y mejor no mover un dedo, pero vemos aquí que se esforzó y trató, a pesar de todas las cosas que acontecían, y que pues no podía ella acercarse a un judío por su flujo de sangre, y pues porque era una mujer gentil. Vamos a ir a nuestro segundo punto. ¿Cómo se realiza un milagro? En nuestro inciso A nos dice: un verdadero toque de fe cambia todas las cosas. Vamos a leer el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Qué tremendo, hermano. Después de tantos años de sufrimiento, con tan solo un toque del maestro, de su manto, ella fue sanada. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos aún experimentado eso personalmente, o con las vidas de nuestros hermanos, que Dios, cuando Él tiene misericordia de nosotros y ve nuestra condición y dice su palabra, que se acuerda de nosotros porque somos polvo? Él hace tantas maravillas, tantos milagros, que de un momento a otro, después de tantos años, la vida puede cambiar.
la condición del hombre puede cambiar, tanto en su enfermedad como en su diario vivir, en su manera de pensar, en muchas áreas de la vida del hombre. El Señor puede hacer algo de un momento a otro. Y vemos que en este versículo, la mujer que logró abrirse paso hasta llegar a él, por una parte, se debe reconocer que no cabe ninguna duda que Jesús sabía quién lo había tocado con fe para sanar. Aquí vemos, hermano, que también se hizo una realidad física en el cuerpo de aquella mujer. Cualesquiera que hayan sido las úlceras, heridas internas o infecciones que hayan estado destruyendo su interior, fueron sanadas totalmente por el poder que salió de Jesús. Vemos que ella fue sanada instantáneamente por el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la acción creadora por lo que existe, todo lo que ha sido hecho. Esto es lo que nos dice Juan 1:3. En Él está el poder, porque por Él todo fue hecho, dice su palabra en Juan 1:3. En Colosenses 1:16 también se debe destacar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es de que, hermanos, Él es el mismo de ayer y Él sigue obrando grandes milagros. Vamos a ver el inciso B. Jesús es fuente viva de poder y gracia sanadora. Ahora vamos a leer el versículo 30 al 32. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. El Señor conoció que había salido de él virtud sanadora, pero eso lo percibió por su omnisciencia. Sabemos que Él es Dios. Sabemos que Él sabe todas las cosas. También sabía quién lo había tocado. No necesitaba que otros se lo dijeran. Lo que vemos en la pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos?, es más bien un examen al corazón de la mujer sanada. Era para darle a ella una oportunidad de confesar con su boca lo que había sido hecho en su cuerpo y en su corazón. Los discípulos, ignorantes de lo que realmente había sucedido, confundían aquel toque específico de fe con todos los apretones y rozaduras que había, porque recuerden que había una multitud grande siguiéndolo, de la gente que rodeaba a Jesús. Aquí hay una tremenda lección, porque podemos pensar que no solamente ella estaba enferma, podemos pensar que había muchísimos más enfermos alrededor, pero aquí vemos que solamente ella fue sanada. Así es de que muchos pueden estar cerca, pero solo los que con fe extienden su mano y tocan al Señor reciben las bendiciones que buscan. Muchas de las veces nosotros vamos a la iglesia, a los cultos, pues tal vez con una condición, enfermos o con condiciones que el Señor puede obrar de un momento a otro, pero muchas de las ocasiones el diablo nos roba esta bendición
de poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque muchas de las veces estamos en la casa de Dios y nuestra mente está en otro lugar o hay cosas que tal vez por el dolor que estemos pasando, por alguna enfermedad, es más grande, le ponemos más atención al dolor y a la enfermedad que tenemos y ignoramos que la presencia de Dios está allí para ayudarnos, para sanarnos. En esta ocasión, en este estudio, estamos viendo que pudiera ser posible que hubiese más enfermos, pero solamente esa mujer fue sanada por su fe y por su necesidad. Aquí, esta lección nos sirve para nosotros entender que cuando vayamos a la casa de Dios, donde Él derrama bendición y vida eterna y está obrando con gran poder, Él puede hacerlo todo posible dependiendo de cómo nosotros nos presentamos al lugar, al templo, donde vamos a adorar y a glorificar su nombre. Allí pueden acontecer grandes milagros. Yo soy testigo de muchos milagros que Dios ha hecho tanto en mi vida como en familiares míos, y es grande lo que Dios hace de un momento a otro. Es necesario que nosotros meditemos en esto y preparemos nuestra vida antes de ir a la iglesia, antes de entrar por sus atrios donde su presencia se mueve maravillosamente y pues podemos salir bien bendecidos del lugar si nosotros vamos con la actitud de que iba esta mujer con fe a recibir lo que pues en ningún lado lo había encontrado, en ninguna medicina y en ningún doctor. Muchas de las veces también nosotros vamos así y es necesario que nosotros aprendamos de esta lección que Él está puesto, hermanos, para obrar grandes milagros en nuestras vidas. Vamos a pasar al número 3, punto número 3, la confesión del milagro fortalece la fe. Y para eso vamos a leer el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Aquí vemos que esta mujer, pues eran muchos sus temores, pero ella podía haberse ido con el milagro ya hecho, pero vemos aquí también su valentía de regresar y confesarle al Señor lo que había acontecido. Disculpen, hermanos. Y es necesario también en nuestras vidas que cuando el Señor haga en nuestras vidas, es necesario confesarlo, es necesario hablarlo, porque así como esta mujer oyó de Jesús, su fe se activó. Cuando usted y yo recibimos un milagro del Señor, también es necesario hablarlo, decirlo, para que aquellos que no conocen de Jesús, su fe se active y puedan acercarse al Señor. Y vemos aquí que dice el punto A, que un corazón agradecido no puede callar. Así es de que no podemos callar lo que Dios hace. Vemos que Jesús insistía en buscar a la persona beneficiada. Y aquella mujer que fue beneficiada sintió como si hubiese robado una bendición que quizá no le correspondía. Y vemos que por eso regresó temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho. En ese momento los ojos de todos se fijaron en ella con gran
expectación todos se preguntaban qué le sucedería en el momento en que el Señor escuchara su confesión. Su actitud humilde no fue menos ejemplar que la fe con que había venido a tocar a escondidas el vestido del Maestro. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad, así postrada humildemente, con lágrimas de gozo y gratitud, y con palabras entrecortadas expresó lo que había sucedido en su cuerpo. Así es de que ella no sabía esto, pero yo y usted sabemos esto. Acabamos de hablar que Jesús sabía todas las cosas, porque Él es omnisciente, él tiene esa omnisciencia que todo lo sabe. Antes de que nosotros aún hablemos con Él ya sabe todo lo que nosotros vamos a decir. Cuanto más cuando ya ha salido de Él poder sanador, como aconteció en este caso. Recordemos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es un versículo que nosotros, los cristianos, sabemos que tiene poder, hermanos, porque cuando nosotros creemos con el corazón que Jesucristo murió y resucitó de los muertos y que en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras enfermedades, Él pagó todos nuestros pecados. Ese es lo que nosotros creemos, y esa es la justicia que nos defiende a nosotros, que podemos confiar plenamente en que Él ya pagó por nosotros. Pero también con la boca se confiesa para salvación. O sea que nosotros debemos de confesar el nombre poderoso de Jesús, que Él es Dios y que Él estuvo muerto y que Él resucitó de los muertos al tercer día, Él venció a la muerte. Este es lo que nosotros debemos de confesar y creer en nuestro corazón, y es a través de estos versículos que nosotros también recibimos esa salvación tan grande que no merecemos. Entonces vamos a pasar a nuestro punto B. Un corazón agradecido recibe mucho más de lo que pide. Así es de que de aquí hemos de aprender bastante, porque un corazón agradecido dice que recibe más de lo que pide. Y vamos a leer el versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Con estas palabras el Señor le dijo, perdón hermano, vemos que ella, al confesar lo que había sucedido en ella, tal vez expectaba que el Señor la reprendiera o algo por ser una persona gentil. Pero vemos aquí las palabras poderosas del Señor que en vez de reprocharle a esa mujer, le dio bendición. ¿Por qué? Porque el Señor quería que esa fe inicial que la había traído en busca de sanidad desarrollara otras dimensiones más sublimes. Ella buscaba salud física, pero también necesitaba salvación eterna. Jesús no iba a permitir que se fuera sana del cuerpo y enferma del alma. Eso es algo muy importante. Vemos que cuando un evangelista está predica el poder de Dios y aún testifica de lo que Dios hace en su vida y anuncia el poder de Dios de una manera de cómo Dios trabajó en su vida, que activa la fe hasta del incrédulo. Y vemos que
lo primero que un evangelista hace es el llamado para que la persona primeramente sea salva y después ora por la persona para que la persona reciba también la sanidad que busca. Este es algo que ya Cristo había hecho y que pues en lo espiritual lo que los evangelistas, también pastores que tienen ese llamado, predicadores que predican con esa unción tan poderosa de Dios que las almas se salvan. Aquí vemos que todo esto viene de nuestro Señor Jesucristo, Él lo hizo. Finalmente se debe reconocer también que Jesús quería desarrollar la fe de Jairo. Recuerden que Jairo también estaba pues desesperado, hermanos, con su preocupación de que pues ya para este entonces ya le habían dado hasta la noticia de que su hija ya había muerto. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que Jesús se detuvo por algo que también tenía mucho valor. Una mujer que pues que ya no tenía nada y que era despreciada y que sufría por muchísimos años. Aquí vemos la omnisciencia y el poder de Dios. Él se detuvo a pesar de que sabía que este hombre también estaba con ese dolor, con esa preocupación de llegar a la casa, a su casa, y que el Señor pues sanara a su hija también. Pero vemos que Dios sabe todas las cosas y era necesario que él mirara, que él fuese testigo del poder de Dios, del poder de Jesucristo, que él podía sanar a esa mujer de esa enfermedad tan grave y que también tenía el suficiente poder para sanar a su hija, pero era necesario que él mirara, que él oyera, que él viera que para eso se le iba a activar también su fe. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En una sola expresión recibió de los labios del Maestro la esencia del Evangelio Salvador, salvación, la cual incluye el alma y el cuerpo y que se recibe únicamente por la fe. Le dijo el Señor: ve en paz. Y esta es una paz espiritual basada en el perdón y la justificación por la fe en la única que perdura y produce resultados en la vida cristiana. Sanidad de cualquier azote, plaga o aflicción, lo cual es parte de la obra realizada por Jesús en el Calvario e impartida por el Espíritu Santo a todo el que cree. A todo el que cree, hermanos. Así es de que no solamente ustedes, hermanos, en sus casas, sino todo aquel que a través de este canal de YouTube, que está oyendo esta poderosa palabra, si usted cree, es posible, sea cristiano o no sea cristiano, en la condición que usted se encuentre, sepa que en Jesucristo hay poder sanador, que en Jesucristo no cobra ni un 5, que Jesucristo es la medicina que sana todo mal. Aquí en esta lección hemos visto estas tres, se puede decir que estas tres sanidades que realizó Jesús, que había llegado de Gadara, había sido libertado una persona que por muchos años también había estado muy mal. Vemos que
sanó a esta mujer de su azote, de su enfermedad, de esos 12 años de enfermedad, del flujo de sangre. Y además de esto resucitó a la hija de Jairo. ¿Habrá algo peor que todas esas cosas en tu vida que Dios no pueda hacer algo? Esta lección debe de ayudarnos a todos nosotros para entender que Jesucristo puede hacer las cosas que nosotros no podemos, ni la medicina puede, ni los doctores pueden. En tan solamente un toque del Señor Jesús. Espero y esta lección haya sido de bendición para ustedes, que su fe se haya activado, que si no está yendo a un lugar donde se predica la palabra de Jesucristo, si está usted en una condición ya así que no pueda ya más con su vida, acérquese al Señor. Él puede hacerlo, Él puede hacer grandes cosas. Esto es lo que enseñamos y predicamos, porque lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Que Dios le ayude y nos ayude a todos, también los que tal vez nuestra fe esté baja, que nuestra fe se active con este precioso estudio. Les voy a pedir para la siguiente semana a nuestros hermanos que siempre se sintonizan para oír los estudios, que el siguiente estudio se va a tratar sobre el señorío de Cristo sobre toda la creación. Y pueden estudiar la palabra de Dios en Mateo 8, 14 al 34, para que cuando leamos la preciosa palabra de Dios podamos todos aprender y pues sacarle más provecho a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y que Dios nos ayude y active nuestra fe. Amén. Dios les bendiga.